Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy iniciamos nuestra primera sesión de acuerdo al desarrollo del sílabo. La semana pasada pues fue obviamente una introducción importante que hemos logrado realizar. En esta oportunidad, en Historia Universal, vamos a hablar sobre la antropogénesis. Es decir, significa que la antropogénesis no es otra cosa que la explicación científica del origen del hombre y su evolución. Eh, existió hace mucho tiempo atrás, antes que la ciencia se desarrollase, eh, eh, una corriente que ha ido bastante, que ha tenido mucha influencia, sobre todo durante la Edad Media, que era pues sin duda la teoría del creacionismo. Obviamente a medida pues que la ciencia empieza a tener un gran auge, sobre todo a partir del siglo XVI, em, la forma de, de- de analizar esta importante pregunta, ¿no? Sobre eh, cómo surge el hombre, cómo ha logrado en un determinado tiempo poder tener una serie de capacidades y cualidades extraordinarias. Eh, entonces, ante esa interrogante, la ciencia ha estado indagando, analizando, pero va a ser recién durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, con los hallazgos, con los restos fósiles encontrados en África, principalmente en el sur de África Occidental, Tanzania, Kenia, donde empieza recién a cuestionar acerca de nuestros orígenes. Entonces, la antropogénesis es la que nos va a permitir explicarnos de manera científica, ¿no? De manera científica, am, el origen y la evolución del hombre, ¿no? Ahora, la pregunta, como he colocado ahí en la pantalla, es, ¿qué es la evolución? Bueno, la evolución básicamente es un proceso de cambios de manera violenta, es cierto, pero gradual, ¿no? Gradual. Pero la evolución no solamente es en el entorno físico, social, sino también en la naturaleza, en aquellos elementos que nos rodean. Recuerden que la naturaleza es dinámica, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mencionado en geografía que la naturaleza no es estática, no está en constante cambio y transformación? Muy bien. Pero aparte del cambio de las cosas que rodean al ser humano, o de la parte biológica, también está el pensamiento, ¿no? Entonces, naturaleza, pensamiento y sociedad evolucionan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, dentro de la antropogénesis, la teoría que explica mejor cómo es que hemos llegado aquí, en el planeta Tierra, hace casi 200.000 años, nos lo da la hominización, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante tomar en cuenta. ¿Qué es la hominización? Muy bien. Vamos a empezar primero con uno de los restos fósiles más antiguos que se encontraron justamente en África, ¿no? Eh, en el aula que ustedes están en estos momentos, bueno, está ahorita en la sala, pero en el aula que ustedes están en Historia Universal, he dejado una separata donde ahí van a encontrar un cuadro de eh, de los restos fósiles encontrados, su descubridor, en qué año, cuánto tiempo tiene, una datación interesante, ¿de acuerdo? Ahí lo tienen ustedes para que lo tengan y lo descarguen y lo tengan ahí permanentemente. ¿Quién es este personaje? Bueno, es el famoso Australopithecus. Se le llama así porque es un primate, como ustedes pueden apreciar, que ha sido encontrado en el sur de África, ¿no? Austral significa sur, ¿no? Eh, Pitecu significa mono antiguo, ¿no? Mono antiguo del sur, ¿de acuerdo? Y este Australopithecus pues vivió hace más o menos entre 3 a 4 millones de años aproximadamente, ¿de acuerdo?
¿Y por qué este importante personaje tenemos que agruparlos dentro o tenemos que comparar con los otros? Porque él tiene una peculiaridad. Es un ser bípedo, como ustedes pueden apreciar. ¿De acuerdo? Él pertenece al género Australopithecus. Ahora bien, pasaron millones de años y hace 1 millón aproximadamente apareció otro ser. Bueno, en realidad hace 2 millones de años. ¿Quién es este personaje? Vamos a ver justamente aquí. Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, hay una notoria diferencia entre el anterior y este personaje que les estoy justamente mencionando. Como ustedes pueden analizar, observar, perdón, en uno de sus brazos tiene un objeto contundente. Es una piedra, ¿correcto? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la piedra acá con este personaje? Muy bien. Este ser que vivió hace más de 2 millones de años, vivió eh, en... Perdón, ese personaje que vivió hace 2 millones de años fue el primer ser en fabricar sus instrumentos a base de la piedra. ¿Para qué lo utilizaba? Mayormente para defenderse. Él también era un ser bípedo, ¿de acuerdo? Era un ser bípedo como como el anterior personaje. Profesor, ¿existe algún vínculo entre el Australopithecus y el Homo habilis? No, no son parientes, no son, digamos, primos hermanos o en todo caso algún tipo de afinidad sanguínea, qué sé yo. No, no existe. Son dos especies totalmente distintas que vivieron en un periodo determinado y que cuando surgió este Homo habilis, ya el Australopithecus se había extinguido totalmente. ¿De acuerdo? Ese es un hecho importante resaltar. Ahora bien, hace 1 millón de años aparece otro personaje, como ustedes pueden apreciar, incluso más evolucionado que el anterior. Y trae en su brazo izquierdo, perdón, en su brazo derecho, el fuego. A este personaje se le conoció como el Homo erectus, otra especie de homínido distinto al anterior. ¿No? Entonces, ¿por qué se le llamó erectus? Justamente porque es un ser erguido casi completamente, a diferencia de sus antecesores, y que vivió obviamente en África hace casi 1 millón de años. Luego más adelante vamos a mencionar sus características porque en las preguntas de examen de admisión nos preguntan algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién llegó a tener uso o quién usó el fuego? Ah, el Homo erectus, ¿no? Ese que descubrió ya debe eso erradicarse porque en realidad es lógico que el Homo erectus es el que utilizó más el fuego, pero es muy posible que existieran otros seres que ya lo habían utilizado anteriormente, ¿no? Sino que en esta ocasión, por los hallazgos encontrados, se sabe que este personaje es el que lo usó continuamente, ¿no? No podemos decir pues que lo descubrió, en realidad pues estas cosas no solamente no llegan a descubrirse, sino mayormente se llegan a usar, ¿no? Concretamente. Muy bien. Luego, hace unos 500.000 años aparece otro personaje, totalmente distinto al Homo erectus. Y a diferencia del erectus, que solamente se pudo trasladar a Asia, el Homo sapiens, o más conocido como el hombre de Neandertal, ¿no? Eh, eh, este personaje pobló África, Asia y Europa. El más famoso es el encontrado en sus restos en un valle en Alemania llamado Neander, ¿no? De ahí viene el término Neandertal. Pero no es un personaje propio de Europa. Este personaje ya, sus rasgos más antiguos lo encontramos también en África. Por ende, si te preguntan cuál es la cuna de la humanidad, tú debes responder de manera automática que es el continente africano, ¿no? África es la cuna de la humanidad. ¿Cuál es la característica más importante del Homo sapiens o neandertalensis? Básicamente, él va a tener un lenguaje articulado, es decir, tenía un idioma, una forma como poder interpretar, ¿no? Con sus demás compañeros. Se hacían ya ritos funerarios, es decir, era un hombre con un pensamiento mucho más complejo que los anteriores.
pero hace unos 200.000 años va a tener una competencia tremenda por el cual va a provocar su extinción. ¿Quién era este ser? Nuestro antepasado más antiguo, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que apareció también en África hace 200.000 años y que el más famoso de todos es el hombre de Cro-Magnon, restos que se encontraron en una cueva en Francia, que data que tiene más o menos unos 35.000 años. Pero el Homo sapiens sapiens, nuestro antepasado, que surge en África también, tiene más o menos casi 200.000 años de existencia. Entonces, ¿qué es la hominización? Bueno, la hominización básicamente es, en este caso, eh, un cambio, ¿no? Físico y psicológico gradual que permitió, ¿no? Que experimentaron un grupo de primates que ustedes están apreciando a continuación, cual permitió el surgimiento del hombre. Entonces, ese básicamente sería el concepto de hominización. Voy a repetir nuevamente, ¿no? Por si acaso. La hominización es un cambio físico y psicológico que experimentaron un grupo de primates, ¿verdad? Por el cual permitieron dar origen al hombre, básicamente. Ahora bien, acá está el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Sapiens sapiens. En San Marcos Jóvenes, por si acaso, al Homo sapiens sapiens solamente le dice sapiens. En cambio, al Homo sapiens lo llama Homo neanderthalensis o neandertal. ¿De acuerdo? Lo recalco porque estoy seguro que en algunos casos piensan pues de repente postular San Marcos, otros de repente a otra universidad. Pero en San Marcos mayormente eh, tiene la tendencia de clasificarlo de esa manera, ¿no? Al Homo sapiens sapiens lo llama Homo sapiens nada más. Y el Homo sapiens lo llama Neandertal. ¿De acuerdo? Neandertal. Ahora bien, me había olvidado activar mi cámara. Voy a activar mi cámara acá un ratito. Voy a dar un momento. Ya está. Perfecto. Vamos a ver acá abajito. Acá arriba vamos a poner. Muy bien. Perfecto. El audio se escucha correctamente, ¿verdad? A ver si me puede escribir diciendo si todo está ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a admitir más estudiantes. Muy bien. Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán, entonces, pero ya, usted me dice que la evolución, la humanización es el cambio gradual, tanto físico como psicológico, que permitieron el origen del hombre, pero demuéstreme qué acontecimientos ocurrieron para que eso se dé. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Perfecto, muy bien, tienes toda la razón. Por eso que hoy día vamos a hablar un poco sobre los factores, ¿no? Los factores que determinaron eh, y que permitieron el origen o surgimiento del hombre. En primer lugar, el factor biológico, la bipedación, ¿no? Cuando hablamos de bipedación, quiere decir que el hombre o nuestros antepasados pudieron erguirse. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar este tipo de acontecimiento? Algo que obviamente ocurrieron hace millones y millones de años. Muy bien. Para poder, digamos, entender un poco la bipedación, porque recuerde que la evolución no es algo que se da de la noche a la mañana, jóvenes. Esto se da por miles y tal vez cientos de miles de años. Entonces, más o menos hace unos 7 millones de años, en África, que era un espacio geográfico totalmente distinto a lo que es ahora. Antes era pues boscoso, cubierto de vegetación. Eh, un grupo de primates tuvo que hacer un cambio radical en su vida. ¿Cuál era? Dejar los árboles e ir hacia la tierra, es decir, hacia la parte plana de la tierra. La pregunta es, ¿y por qué? Es muy posible que hace 7 millones de años haya habido un cambio muy brusco en el tema del clima y otros aspectos de la naturaleza. Entonces, estos seres, para poder sobrevivir,
tenían que obviamente dejar los árboles y pisar tierra firme. Al hacer ese cambio tan radical, ellos tenían la obligación de que para poder sobrevivir a ese nuevo espacio, tenían que obviamente erguirse para poder avisorar, ¿no? No solamente para poder buscar alimentos, sino también para poder, para tener una cierta prevención ante los animales que podían acechar. Entonces, ese cambio brusco que se dio con la única finalidad de la sobrevivencia, de la supervivencia, obligaron a modificar su aspecto biológico, que repito, esto demoró muchos años. Se pensó hasta hace unos 30, perdón, hasta unos 15 años que el Australopithecus era pues el prototipo de evolución que permitió ese cambio de hace 7 millones de años a 3 millones. Es decir, entre el Australopithecus y los primeros seres, los primeros primates que se aventuraron a esta nueva forma de adaptarse, habrían pasado casi 2, 3 millones de años más. Pero se ha demostrado, ahora último, hace unos años atrás, que existieron seres mucho más antiguos que el Australopithecus, como por ejemplo el Horrorín, que tiene más de 4 millones de años, el Tumay, que tiene casi 6 millones de años, y que también eran seres bípedos. Entonces la evolución, digamos, de los seres cuadrúpedos a la bipedación habrá pasado un proceso de casi de 1,5 millones de años aproximadamente. El ser pues más antiguo que estaba entre esta transición, ¿no? Entre el ser que todavía vivía en los árboles y que se aventuraba a la superficie es el Ramapithecus, que tiene pues casi 6,5 millones de años aproximadamente. Ahora bien, eso quiere decir pues que los que se aventuraron a la superficie no completamente tuvieron que estar ahí, o sea, hay momentos que tuvieron que volver a los árboles porque no estaban acostumbrados, ¿no? Era algo que todavía pues tenían que experimentar, ¿no? Si queremos hacer una comparación más o menos cómo es que ellos han tenido que adaptarse a esos cambios tan bruscos, imaginemos ahora nosotros, ¿no? Que tenemos que ahora tener una nueva forma de convivencia, el distanciamiento social, por ejemplo. Entonces, eh, si, si el hombre, si algo nos ha demostrado nos ha dicho la historia del ser humano es que nos hemos ido adaptando hace casi 200.000 años. El día que dejemos de adaptarnos, ese día nos extinguiremos. Entonces, el hombre hasta hace unos 200.000 años ha sufrido grandes transformaciones, grandes cambios de manera radical. Y eso le ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de cambio biológico, repito, no se dio de manera espontánea, es decir, en el sentido de que no fue un cambio rápido, fue gradual. Tuvieron que esperar hasta el Homo erectus total, hasta hace unos 1 millón de años, 1 millón de años para que la bipedación se haya obviamente completado. Porque ni el Homo habilis ni el propio Australopithecus, la bipedación se había hecho completa. Profesor, ¿y qué pasó con ese grupo de primates que se quedó en los árboles? Bueno, son los antepasados hoy en día de los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes y de los otros primates. ¿De acuerdo? Entonces, ese es algo muy importante que destacar. Entonces, la bipedación fue sin duda el primer factor que dio el punto de partida hacia la meta final, que es el origen del hombre. El otro factor fue el hecho de fabricar nuestros propios objetos. Recuerden que la bipedación que permitió que tuviéramos libres nuestras extremidades, ¿no? Nuestras extremidades permitieron que tuvieran las manos completamente libres. Y eso permitió poder agarrar los objetos. Antes se pensaba que el desarrollo del cerebro permitió justamente muchas de estas cosas que estoy justamente conversando con ustedes, ¿no? Que gracias al cerebro desarrollado, el hombre pudo fabricar sus herramientas, pudo poder tener una conversación con sus demás compañeros para poder ir de cacería y formar grandes organizaciones, pero no. El desarrollo del cerebro se dio en base a qué? En base al uso que el ser humano le dio a las cosas que necesitaba, que los rodeaba, ¿no? El ingenio, el intelecto se da en base
a la propia experimentación que va a hacer este ser. Y se sabe que el Homo habilis fue el primero en utilizar la piedra para utilizarla como herramienta. Recuerden, al ser bípedo tenía las manos libres, entonces este ser en el constante ensayo y error pudo obviamente elaborar sus instrumentos de piedra. Claro, en un principio fue completamente rústico, precario, por así decirlo, sencillo, pero con el ensayo y error empezó a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, el fabricar objetos con nuestras propias manos justamente permitió un cambio, una modificación. Es más, gracias a esa constante forma de lidiar con la piedra, nuestra mano se modificó. Tuvimos lo que se conoce como el pulgar oponible, ¿no? No se puede ustedes apreciar mi pantalla. Esto no lo tienen otros primates más que el ser humano. Profesor, ¿y para qué le ha servido esto al ser humano tener este pulgar oponible? Poder coger las cosas, poder coger los objetos. Gracias al pulgar oponible podemos coger un lapicero, una laptop, un control remoto, ¿no? Esto, lo en psicología se llama pues aprehensión, ¿no? La aprehensión, ¿no? Ahí está completamente agarra la mano, ¿no? Entonces, eso ha permitido, ¿no? ¿Qué? ¿Se puede modificar biológicamente? Por supuesto que se puede modificar, ¿no? Justamente vamos a hablar de una teoría de la marca, el uso y desuso de los órganos. Por ejemplo, yo una vez comenté, recuerdo claramente en la academia, cuando estábamos en verano, que se había mencionado pues que el uso constante hoy en día de estar con los celulares completamente ha hecho pues que una parte, ¿no?, de nuestro hueso que tenemos ¿no?, aquí en el cuello, está teniendo un crecimiento adicional por el hecho de estar constantemente pues, ¿no?, con el aparato ahí concentrados. Nuestro propio cerebro, ¿no? Por el hecho de tener cada vez mayor información, está cada vez creciendo más, es el órgano que más está creciendo. Entonces, eh, si estos seres que vivieron hace millones de años atrás empezaron a perfeccionar la piedra constantemente, claro, entonces las manos han ido modificándose. Y nosotros somos resultados justamente de esa mano ya completamente modificada, ¿no? Que empezó hace millones de años atrás, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy importante tomar en cuenta ese aspecto. Estos son con respecto pues a los cambios biológicos, físicos, pero también, como yo mencioné, la evolución no solamente es el aspecto biológico, también está el ámbito psicológico, el pensamiento, ¿no? El otro punto de partida o el otro aspecto o factor importante que permitió la hominización fue justamente el trabajo, pero no un trabajo individual, sino el trabajo colectivo, en grupo o en equipo, como se dice, ¿no? ¿De acuerdo? Que es obviamente muy, muy, muy importante destacar. Eh, Ahora, cuando me refiero al trabajo colectivo, me estoy refiriendo básicamente a un tipo de trabajo donde organizado, consciente, donde ahora pues estos seres se organizan, sobre todo para ir de cacería, utilizan herramientas apropiadas justamente para dicha actividad. Y profesor, ¿y ese trabajo colectivo qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia el pensamiento y el lenguaje. En psicología, por ejemplo, que de hecho me imagino van a llevar ese tema, ¿qué es el pensamiento? Bueno, el pensamiento es básicamente la manera como nosotros interpretamos nuestra realidad de manera general, ¿no? Muy distinto a la percepción, ¿no?, que es más individual, pero el pensamiento es una manera de interpretar la realidad que tiene una determinada sociedad. ¿Y por qué el trabajo colectivo permitió el pensamiento y el lenguaje? Porque obviamente estos seres, al convivir, al trabajar juntos, van a obviamente interactuar y esa interacción permitió formar códigos de comportamiento, de conducta entre ellos. Por ejemplo, la cacería. Eso permitió tener un pensamiento diciendo que la cacería es algo necesario, peligroso, pero necesario para la supervivencia. Y había que obviamente que regirse bajo ciertas normas.
ya existían normas, obviamente normas no pues como las que tenemos ahora, ¿no? Que están escritas, pero eran normas en base a las costumbres que realizaban, sus propias formas de convivencia. Y para poder comunicarme esas ideas que yo tengo que tener un lenguaje. Y nace pues obviamente el lenguaje articulado, este lenguaje que hoy en día nosotros usamos para poder interpretar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y que se sabe que el primer ser que tuvo un lenguaje articulado fue el Homo sapiens, el Neandertal, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda, pues algo ha sido eso muy, pero muy, muy elemental. Y que sin duda, pues, ha sido muy satisfactorio en ese aspecto, ¿no? Para los seres que han ido desarrollándose, han ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, estos cuatro factores han sido fundamentales para el, eh, para que diera o se diera paso al origen del hombre. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, muy, muy importante que quería justamente compartir con todos ustedes. Recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan que hacer, no se olviden, anótenlo para que luego podamos dar con la respuesta o en este caso responder a las preguntas debidas. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Reiterarnos que nos quedan 5 minutos y bueno, ya saben, ¿no? Unos 5 o 7 minutos de espera para que termine de grabar y luego ustedes puedan volver a ingresar al mismo link de Historia Universal que todavía tenemos que seguir desarrollando. Pero por ahora todavía continuamos. Tenemos todavía más de 5 minutos de transmisión, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a continuar. Este es muy importante. Voy a bajar un poquito mi cámara aquí. Perdón. Perfecto, ¿no? Está perfecto. Muy bien. Listo. Quiero saber si se aprecia en estos momentos la pantalla, dice teoría evolucionista. ¿Y cómo está el audio? ¿Todo bien? ¿Se escucha claramente? Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a terminar esta idea eh, para luego ya reiniciar nuestra clase otra vez después de unos 10 minutos ya de transmisión. Entonces, en base pues a que ahora pues la administración explica de manera sustentada y con fundamentos obviamente cómo ha ido desarrollándose la evolución, aparece pues lo que se conoce como la teoría evolucionista. Profesor, es la única teoría, bueno, ahí está la teoría creacionista, ¿no? Pero recuerden que la teoría creacionista pues se basa básicamente en que el ser supremo, que en este caso es Dios, es el que creó el mundo, el universo y los seres vivos, ¿no? Pero la ciencia, obviamente, con los hallazgos encontrados, plantea pues una teoría totalmente distinta, ¿no? Para los evolucionistas menciona pues que el hombre y todos los seres vivos, ¿no?, han sufrido cambios físicos y psicológicos a través de millones y millones de años, ¿no?, en su lucha por la supervivencia. Entre los más importantes representantes de la teoría evolucionista tenemos pues la de Carl Linneo. Él es importante porque en el estudio que ha desarrollado como naturalista que es, ha podido clasificar, ¿no?, a todos los seres vivos, ¿no?, a la cual pues se le conoce como taxonomía. Esa clasificación también ha tenido el hombre, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos del género Homo, ¿no?, de la especie Sapiens sapiens, por ejemplo, y pertenecemos pues a la familia de los primates, por ejemplo. Ahora, esta clasificación fue importante porque de esa manera nos va a permitir organizar, ¿no?, eh, la, eh, o clasificar a todos los seres vivos, en especial al hombre, para poder realizar un estudio mucho más conciso, ¿no?, o en este caso preciso para poder desarrollar, para poder hacer este tipo de estudio. Otro importante representante de la evolución y que ayudó bastante sin duda a reforzar esta teoría es
es la que propuso Jean-Baptiste Lamarck. Él habló pues del uso y desuso de los órganos. ¿Qué dice esta teoría? La teoría consiste básicamente en que aquel ser que utiliza constantemente sus organismos se desarrollan, pero aquellos que no se atrofian y con el tiempo logran o llegan a desaparecer. ¿De acuerdo? Eh, Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene justamente estos rasgos característicos. Por ejemplo, el hecho de usar constantemente nuestras manos permitieron que tuviéramos estas características únicas. El hecho de estar constantemente erguidos permitió pues que tuviéramos una cadera, una forma de caminar muy distinta a otros seres vivos. Pero también existen algunos rasgos de nuestro cuerpo que al no usarlo, simplemente pues ya no tienen ningún tipo de utilidad, como por ejemplo el apéndice. Es muy posible que hace millones de años atrás nuestros antepasados utilizaran este órgano para poder, digamos, procesar a ciertos tipos de alimentos o vegetales que eran necesarios para nuestro organismo. Pero al dejar de consumirlo, obviamente con el correr del tiempo ya no se utilizó, ¿no? Dejó ahí, ¿no? Y simplemente pues no tiene ningún tipo de utilidad. Hasta el momento no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Porque te hacen una operación de ahí, te sacan el apéndice y simplemente ya no en tu vida pues transcurre por el momento de manera normal, ¿no? Entonces tenemos obviamente en nuestro cuerpo algunos rezagos organismos que ya están en desuso y que obviamente están completamente atrofiados y que ya no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Porque ya se ha dejado de lado este tipo de órganos. ¿Esto puede pasar en el futuro? Claro que sí. Si nuestra sociedad, por ejemplo, deja de lado de ciertas cosas con el correr del tiempo, podemos obviamente perderlas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que ya los seres humanos solamente utilicen sus manos digitales y ya no utilicen la psicomotricidad. ¿Podríamos perder esa particularidad? Por supuesto que la podríamos perder, ¿no? El uso constante de las tecnologías podría modificar obviamente nuestro aspecto biológico. Ya de por sí los alimentos que nosotros consumimos están cambiando, están de una manera u otra cambiando nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN. Entonces, ese es solamente el detalle. Bien, chicos, nos queda menos de un minuto. Entonces, en menos de 10 minutos ingresan nuevamente a esta misma enlace de Historia Universal, porque todavía continuamos, no hemos terminado todavía en Historia Universal. Así que los espero para que en 10 minutos nuevamente vuelvan a ingresar. ¿Ya? 10 minutos, ¿por qué? Porque mientras no termine de grabar, no podemos entrar todavía al aula. Así que, pero esto demora menos de 10 minutos, ¿no? En menos de 10 minutos. Ya. Muy bien, como había mencionado, eh, Lamarck propone esta teoría sobre el uso y desuso de los órganos. Ahora, existen obviamente evidencias no solamente de los seres humanos, sino también de animales que avalan esta posición, ¿no? Eh, Se han encontrado, por ejemplo, pues en los restos de las ballenas, cerca a sus aletas, un tipo de hueso que podría haber sido pues una especie que pertenece pues a un hueso de una pata. Eso nos indica pues que estas ballenas o sus antepasados hace millones de años atrás eran terrestres, sino que por la propia adaptación o por la forma pues de poder sobrevivir tuvieron que aventurarse a ir al mar, por ejemplo, ¿no? Esto también con nosotros va a pasar cuando nos aventuremos a ir al espacio, ¿no? Cuando perdón, un ratito, uy, ¿qué pasó? Se me fue ahí está. Un ratito voy a admitir a algunos chicos más que están queriendo ingresar, un favor, disculpen. Ya está. Muy bien, ahora sí. Les mencionaba que en los próximos 70 años, que ahora pues estamos en la búsqueda de la conquista del espacio, eh, mm, con el paso del tiempo, pues nuestro organismo también va a cambiar de manera contundente.
Si queremos obviamente adaptarnos a las nuevas formas que vamos a ir explorando, nuestros nuevos mundos, sin duda pues va a modificar bastante, ¿no? Ya de por sí nuestros ADN está modificado con, con el tipo de alimentación que hemos llegado a tener en los últimos 200 años, ¿no? Y esto obviamente mucho más, ¿no? Como repito, ¿no? La evolución no se da pues en cientos de años, se da pues en miles de años, ¿no? Se logra notar los cambios. Justamente pues en los últimos temas que ustedes han podido verificar el sílabo de Historia Universal, vamos a tocar justamente temas de actualidad, ¿no? Lo que se viene, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, eh, la realidad aumentada, la realidad virtual, la Internet de las cosas, ¿no? Que es importante que yo les recomiendo que vayan leyendo qué es lo que se viene en los próximos 20 años, ¿no? Entonces ese va a ser el futuro. Y ya hay muchos trabajos que lamentablemente pues van a ir extinguiéndose, ¿no? Sobre todo los trabajos no calificados. Más bien en el mundo de la tecnología, de la cibernética, de la inteligencia artificial, ese es lo que mayormente se está orientando. Así que por favor vayan estudiando bastante ese tipo de información, ¿no? Lo que viene, ¿no? Todo el tema de la tecnología 5G y todo ello. Que obviamente en el Perú todavía no llega, ¿no? No sé si ustedes acaban de ver las noticias de la gente pues que han secuestrado un grupo de ingenieros, ¿no? Porque dicen que están instalando antenas de 5G y que transmite coronavirus y en realidad pues acá a lo mucho se está utilizando el 4G y encima en el 65% del territorio nacional. Es más, en los países desarrollados no están utilizando todavía la tecnología 5G, están en base de prueba. Imagínate acá en el Perú que tenemos muchas deficiencias en las telecomunicaciones, donde el ancho de banda pues es mínimo, entonces ese es un grave problema. Por favor, su audio, por favor, ahí pueden desactivar, por favor. Desactiva el audio. Uy, ¿qué haces, El Henry? audio. Ese es de mamá. Un favor, desactiven su audio. Gracias. Muy bien. Entonces, volviendo y retomando obviamente el punto de Lamarck, justamente es una de las teorías pues, que todavía siguen en vigencia, porque existe la demostración de ese tipo de teoría. Y Darwin, pues sin duda, uno de los, tal vez el más conocido de la evolución, de los representantes de la evolución, acoge bastante de estos importantes teóricos. Darwin en su libro El origen de las especies, él plantea una teoría muy importante. Él habla sobre lo que es la selección natural. Él maneja tres importantes principios: variabilidad, ¿no? Mutación y la lucha por la supervivencia. ¿Qué dice la selección natural? Dice que la naturaleza, en su constante cambio y transformación, obliga a los seres vivos a condicionarnos a su ritmo. Y aquellos que no están aptos para ese acondicionamiento, simplemente la naturaleza los escoge, los selecciona y los extingue. ¿Qué ejemplos podemos dar con respecto a esta postura? Bueno, en primer lugar, los seres que habitaron nuestro planeta antes que nosotros, el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus, el Neandertal. Estos seres lamentablemente no se adaptaron, vivieron un tiempo. El Australopithecus vivió pues 2 millones de años, no se adaptó a los nuevos cambios y se extinguió. El Homo erectus vivió casi 1 millón. El Sapiens o Neandertal vivió pues 300.000 años o un poquito más. Nosotros estamos aquí hace 200.000 años y obviamente si no nos adaptamos a los cambios que se nos vienen hacia adelante, pues siempre también nos vamos a extinguir, ¿no? Entonces ese digamos es el paradigma hoy en día que se está dando. Y este de la selección natural en realidad pues lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, porque obviamente estamos en un mundo competitivo y aquella persona pues que no se ha adaptado a esos cambios, entonces simplemente lo que vamos a hacer es extinguirlos. ¿Qué se viene acá de aquí a unos 20 años? Los cambios. Uy, un cambio tremendo, ¿no? Hemos pasado pues del postindustrialismo al transindustrialismo, que lo que justamente le acabo de mencionar, ¿no?
viene la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, se viene lo que es la Internet de las cosas, donde ahora pues todas las cosas que nos rodean van a estar interconectados y van a haber trabajos justamente específicos en ese campo, mientras que los otros tipos de trabajos simplemente van a ir desapareciendo. Y si nosotros nos adaptamos a esos cambios que se vienen, entonces obviamente no vamos a poder encajar en este nuevo mundo que obviamente se viene, que se va a ir dando. Entonces, la selección natural es un planteamiento que Darwin aplicó y que hoy en día todavía se sigue analizando, dando pruebas de que en realidad pues Darwin hasta cierto punto tenía mucha razón. Ahora, si bien es cierto, Darwin en su teoría de la selección natural hablaba bastante de ese principio de la variabilidad o la mutación, diciendo que pues la única manera pues para poder sobrevivir a esos cambios que la naturaleza nos obliga a hacer, hay que mutar, ¿no? La mutación es la clave para ello. Pero lamentablemente Darwin no pudo demostrar con con muchos argumentos ese aspecto porque para su época todavía pues no había instrumentos que pudieran analizar las mutaciones genéticas, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de la genética, del ADN o el ácido ribonucleico que ustedes conocen bastante en biología, eh, es un campo que recién se ha estudiado a mediados de los años 20, del siglo XX. El primero en hacer un estudio de genética fue el señor Mendel, por ejemplo, otro importante representante que lamentablemente no lo hemos colocado ahí, pero que sin duda es fundamental para poder entender bastante del tema de la genética, de los cambios, de las mutaciones. Darwin lamentablemente nunca pudo aclarar esa situación. Otro aspecto que tampoco pudo aclarar Darwin fue en qué momento el ser humano se separó del resto de los animales. Y esa interrogante la responde el siguiente personaje que ustedes están viendo a continuación, que es el señor Federico Engels, un gran amigo de Karl Marx. Él dijo que la única manera, o en este caso el factor más importante que permitió esa separación del ser humano con el resto de los animales, no es obviamente el cerebro en sí, sino es el trabajo. Pero no un trabajo cualquiera, un trabajo colectivo y un trabajo consciente. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo permitió transformar la naturaleza o los recursos que te da la naturaleza, transformarlos para tu beneficio. Y como tenías que trabajar en equipo, tenías obviamente que desarrollar un pensamiento social, un lenguaje, con quién comunicarte. Y eso cambió completamente. No hay ningún ser vivo de la Tierra que tenga un pensamiento tan complejo como el nuestro. Y no hay otro ser de la Tierra que no tenga un lenguaje como el nuestro. Profesor, pero los delfines se comunican, las ballenas también se comunican. Claro, tienen un tipo de comunicación en base a sonidos, pero como el lenguaje articulado no existe, al menos no en el planeta Tierra. Entonces, eso, digamos, fue la respuesta que Engels da, de que el trabajo fue la que permitió justamente esa gran transformación, que nos permitió dar ese gran salto, ¿no? Y que nos separa del resto de los animales. Entonces, es algo obviamente fundamental tomar en cuenta la propuesta de Federico Engels. Él tiene un libro importante que lo pueden descargar por internet, se llama El papel de trabajo en la transformación del mono en hombre. Un trabajo pues que lo pueden obviamente descargar y lo tienen ahí porque es algo que se elaboró pues en el siglo XIX. Es importante pues siempre analizarlo, leerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Más bien, está claro el desarrollo de la clase, no hay ningún tipo de inconveniencia con el audio, todo está ok, perfecto. ¿Sí? Se me escucha, ¿no? Ningún problema, ¿no? ¿Verdad? Para continuar. A ver, me ponen aquí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Esta parte la vamos a dejar acá. Ya. Muy bien. Recuerden que estas diapositivas las voy a dejar en su aula, pero es importante pues que algunas cosas anoten, porque de hecho pues
no todo está en la diapositiva, ¿no? Mayormente está en los ejemplos que doy y algunos temas, así que siempre es bueno que lo tengan presente, ¿no? En la universidad, por ejemplo, también, ¿no? Ustedes van a escuchar, pero así como escuchan y como ven de la presentación del maestro, tiene que ustedes también apuntar algunas cosas que son fundamentales. Aquí he dejado un cuadro importante, el tema de la prehistoria. Miren, me preguntan aquí algo, a ver, un ratito. Ah, ya, correcto. Perfecto, muchas gracias. A ver, miren, eh, yo en su debido momento estuve en desacuerdo con la división de la historia tradicional, pero la hacemos justamente porque en los exámenes, en algunos libros, pues todavía la plantean. Pero cuando estén en la universidad van a notar que todo lo que han aprendido en estos libros o preuniversitarios casi no es valioso debido a que la universidad pues te da otros aportes, otras formas de esbozar, ¿no? La realidad. Eh, por eso que yo a veces cuando toco estos temas siempre les doy un poquito de tips, ¿no? Por así decirlo, para que más o menos tengan la idea de cómo es en realidad la forma de pensar o la forma de cómo debemos analizar la historia. Recuerden, al audio por favor, recuerden que los iniciadores de las ciencias sociales y de la historia propiamente dicha fueron los europeos. No por algo, pues la división tradicional siempre está ahí, pues, ¿no? La edad antigua, media, contemporánea, moderna, básicamente concentrada en Europa. Lo mismo pasa con la prehistoria, ¿no? Cuando se quiso dividir. Esta prehistoria mayormente está moldeada para el continente europeo. Esta no la podemos comparar con la que pasó en Mesoamérica, en los Andes, en Oriente, pero tenemos que estudiarla, ¿no? Porque es lo que nos piden en los exámenes de admisión. El promotor iniciador de este concepto llamado prehistoria fue propuesta justamente por el gran científico francés que se apellida Boucher, ¿no? Jacques Boucher. Él estudió la prehistoria analizando el uso de la piedra. O sea, para él la forma, dividió la prehistoria en base al uso de la piedra que utilizaban nuestros antepasados. Y la dividió en dos grandes edades, como ustedes pueden apreciar. Esta parte lo voy a mover más acá porque creo que les estorba. Un ratito. Ya, arriba. No, a ver acá. Un ratito. Ya. Muy bien, ahora sí. ¿Cuáles son estas edades? La edad de piedra y la edad de los metales. ¿De acuerdo? La edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra a su vez se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Qué significa paleolítico, profesor? Significa piedra antigua. Y que más o menos tiene entre 2 a 3 millones de años antes de nuestra era. Es la etapa de la prehistoria más antigua que tenemos. Pero a lo vez el paleolítico se divide en 3 fases. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Características esenciales del paleolítico inferior, que eso te pueden preguntar en el examen de admisión. Bueno, en esta etapa, de hace 2 millones de años, predomina el Homo habilis y el Homo erectus. Prácticamente en el paleolítico inferior ya está casi extinto el Australopithecus. Ahora, el Homo habilis y el erectus, ¿qué características tienen mayormente? Bueno, el Homo habilis se destaca por ser el primero en usar la piedra como herramienta. En cambio, el erectus es más conocido porque ya no solamente utiliza la piedra, utiliza pues una herramienta mucho más sofisticada para su uso personal, que es el fuego. El fuego lo utilizó para poder cocinar sus alimentos, lo utilizó para defenderse de las grandes bestias y lo utilizó para obviamente entrar en una cueva y poder ahí habitar, espantar a los animales que habían dentro de ella y poder obviamente
y utilizarlo para poder vivir. Pero a la vez el Homo erectus se destaca por ser, digamos, el primer homínido en salir de África. Se sabe que el Homo erectus viajó a Asia y es por eso que es importante tomar en cuenta, ¿no?, al Homo erectus. Pasó un importante tiempo y hace unos 500.000 años aproximadamente aparece otro ser que no solamente puebla África, Asia, sino también Europa. ¿De quién estamos hablando? Del Homo sapiens, del cual pues el más famoso, ¿quién es? El neandertal, ¿no? El neandertalensis, en el cual pues hay dos cosas que destacan sobre él. Tiene un lenguaje articulado, donde obviamente tiene una forma de comunicar con otros seres como él, y tiene una concepción mágico-religiosa. Es el primero en enterrar a sus muertos. Es el primero en establecer sentimientos y emociones permanentes. Su pensamiento y sus percepciones son mucho más complejas que los anteriores que acabamos de mencionar. Este ser ya tenía la concepción del sentimiento, del amor, del cariño, de la pérdida de un ser querido, del dolor permanente, ¿no? Entonces, a diferencia de sus antepasados, o en este caso de los anteriores, perdón, seres, que carecían de este tipo de emociones. Y que si lo tenían, eran muy cortas, muy efímeras. Por otro lado, con el tiempo, hace unos 200.000 años, se da el Paleolítico Superior. Y aquí predomina el Homo sapiens sapiens, nuestro antepasado común. Y aquí pues desarrolla no solamente un lenguaje articulado más sofisticado, ya no solamente utiliza herramientas de piedra, sino que estas herramientas de piedra las utiliza de manera más, no solamente está mejor elaborada, sino que además le da una mayor utilidad. Desarrolla desarrolla lo que es el arte, ¿no? A través de las pinturas rupestres. Cuando hablamos del arte mobiliar, perdón, hablamos obviamente de la elaboración de la piedra sofisticada. Para cazar, por ejemplo, ahora disponía del arco y la flecha. El hombre ahora ya no tiene que acercarse a su presa demasiado, sino a una determinada distancia, agarrando el arco y la flecha, puede obviamente acabar con la presa, ¿no? Y eso justamente, ese cambio en tecnológico opacó al Homo sapiens, lo extinguió. ¿Y quién predomina? El Homo sapiens sapiens. Ahora, ¿qué es lo que mayormente nos preguntan en los exámenes de admisión? Nos preguntan, por ejemplo, con respecto al Paleolítico inferior, características del Homo erectus, ¿no? El fuego, para qué lo utilizó, quién fue el primero en viajar fuera de África, ese tipo de preguntas. Y tenemos que decir pues que se desarrolló en el Paleolítico inferior. Lo mismo ocurre con el Sapiens, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos puede decir, ¿no? ¿Qué homínido predominó en el Paleolítico medio? Tú vas a responder el Homo sapiens, ¿no? Eh, eh, ahora, el Paleolítico superior se caracteriza por obviamente estar ahí el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Un ratito, disculpen. Ya, muy bien. Entonces, esas, digamos, son, digamos, las características del Paleolítico medio superior. Por ejemplo, una de las preguntas que recuerdo de San Marcos es ¿en qué fase del Paleolítico se desarrolló el arte rupestre? Paleolítico superior. Recuerden que el arte rupestre, más que con un fin artístico, fue como una manera de ceremonia, como un ritual. Una vez les mencioné pues que el arte rupestre lo hacían nuestros antepasados como una manera pues de darse valor, ¿no? Ante la cacería que podría resultar desastrosa. Ellos eran conscientes de que la cacería era muy, pero muy peligrosa, ¿de acuerdo?
Entonces, ese es muy, muy importante tener en cuenta. A ver, un ratito. Disculpen un ratito, chicos. Perdón, un ratito. Me están acá preguntando. Un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, ese digamos algo importante. Ahora, esto ocurrió en una etapa donde había un gran cambio o un tipo de clima gélido, a la cual pues nosotros conocemos como Pleistoceno o, o la era glacial. Pero hace unos 10.000 años, este clima cambió totalmente y pasamos a uno nuevo. Pero, repito, esto no fue de manera pues rápida, fue transitoria. Y entre los 12.000 y 10.000 años hubo una transición del Pleistoceno a un nuevo clima que actualmente tenemos, eh, de temperaturas cálidas y que a nosotros pues llamamos Holoceno, ¿no? Del Pleistoceno pasamos al Holoceno. Y como es algo de transitorio, la prehistoria o el paleolítico, la edad de piedra también tiene su momento transitorio, a la cual se conoce como mesolítico. ¿Qué es el mesolítico? Obviamente es la transición entre el paleolítico al neolítico. ¿Qué características elementales tuvimos en el mesolítico? Se da pues, como mencioné, el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, de un clima gélido a un clima templado. Y debido pues a que ahora están los campos más despejados, el hombre ahora tiene la oportunidad de poder experimentar con la tierra. Es muy posible que las mujeres que mayormente se quedaban en los asentamientos, porque los hombres mayormente iban de cacería, iban en bandas u hordas, es muy posible que la mujer se haya percatado de que las semillas, al caer en la tierra, con el tiempo brotaban plantas y que estas plantas les podían servir como alimento. Se dio el nacimiento de la horticultura. ¿Qué es la horticultura? Es la agricultura incipiente, el cultivo de las primeras hortalizas, de las primeras plantas. Y como ahora pues cultivaba ciertas plantas, el hombre ya no se trasladaba de un lugar a otro de manera permanente, sino de manera estacional. Era seminómada, transhumante. Y ya pues ya no se organizaban en bandas u hordas, ahora se organizaban en clanes, es decir, formas de organización mucho más cerradas. No permitían la intervención o la presencia de otros grupos humanos, por ejemplo, que no fueran la de su entorno. Entonces, algo muy importante que se estaba desarrollando en el Mesolítico hace 10.000 años aproximadamente. Pero entre los 10.000 y 8.000 años, el hombre con su ensayo y error ya no solamente se volvió horticultor, ahora se volvió agricultor. Empezó a conocer casi todos los tipos de cultivos. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy importante tomar en cuenta. Un ratito. Por un ratito. Muy bien. Entonces, como le mencioné, el ser humano empezó pues a ir experimentando con las nuevas herramientas que tuvo. Empezó pues a utilizar el arado para poder tener eh, un mejor desarrollo en cuanto al cultivo. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy, muy, muy importante tomar en cuenta. Igual que la ganadería también, ¿no? Empezó a ser más selectivos, se dio cuenta de que ahora la caza indiscriminada no es lo adecuado, es mejor criarlos, alimentarlos y alimentarlos de manera organizada. Por eso que empezaron a colocar una especie de corrales para poder obviamente albergar los animales que podían utilizar, ya sea para alimentarse, para vestirse, etcétera. Y como ya pues ya no tenía pues que ir muy lejos porque ya lo tenía todo, se volvió sedentario. Empezaron ahora a tener una organización mucho más compleja y jerarquizada. Nacen las tribus, ¿no? Eran tiempos
de lo que se conoce como el matriarcado, ¿no? De la mujer pues tenía el liderazgo, por así decirlo. Y eso se dio pues hasta los 5.000, 3.000 años aproximadamente, hasta que el hombre deja la piedra y conoce lo que conocemos como los metales, ¿no? Los metales mayormente tienen un aproximado entre 3.000, 4.000 años, hay otros que dicen 2.000 años aproximadamente, y que estos metales pues han ido evolucionando, ¿no? El primer metal pues que el hombre pudo utilizar a través de su propio ensayo y error fue el cobre, pero era un metal maleable, es decir, era un metal dócil. Por eso que mayormente lo utilizaron como adorno, ¿no? Brazaletes, algún tipo de, ¿cómo le llaman estos? Sortijas, etcétera, ¿no? La gente prefirió seguir utilizando la piedra para sus labores, para sus trabajos. Por eso que a la edad de cobre también se le conoce como calcolítico o cuprolítico también, ¿no? Entonces es algo muy importante también destacar. Ahora, eh, la edad de bronce, ¿no? Es algo que van a experimentar también nuestros antepasados. Gracias a la fusión del estaño con el cobre, permitieron justamente este tipo de metal, que debido a que es mucho más duro, sí lo utilizaron básicamente para, como herramientas de trabajo, pero también como armas de guerra. La guerra ya se ve bastante en esta etapa. Es más, en plena prehistoria o en plena edad de los metales ya se estaba dando los primeros indicios de esclavitud. Como yo una vez les mencioné, cada sistema, cada modo de producción, a medida que llega a su cúspide, va en decadencia. Y cuando está en decadencia, justamente aparece la que la va a suceder, ¿no? La que la va a sustituir. Claro, la edad de con la comunidad primitiva ya estaba decayendo y estaba apareciendo pues los primeros semillas del esclavismo. Y justamente pues la edad de bronce es la que permitió pues la elaboración de armas de guerra en la cual los pueblos van a luchar por tierras, por agua, por gente. Pero no va a ser hasta la edad de hierro donde la guerra va a ser algo primordial en la humanidad. El hierro fue mayormente utilizado justamente para fabricar armas de guerra a gran escala, ¿no? Eh, por qué tuvo mucho éxito el hierro? Primero porque por la dureza de su contextura. Era mucho más sólido que el cobre, que el bronce. Y era menos costoso en elaborarlo. El hierro abundaba en diferentes partes del territorio. Los primeros pueblos, obviamente, en utilizar hierro estaban en Oriente, ¿no? Hablamos de los arios, perdón, de los indoeuropeos, casitas, hititas, ¿no? Eh, todos ellos ya, los dorios, por ejemplo, empezaron a utilizar el hierro, ¿no? Y los pueblos que mayormente lo utilizaron con mayor presencia fueron los griegos, en este caso por los dorios, y los romanos, ¿no? Las legiones romanas utilizaban el hierro para sus grandes combates, ¿no? Entonces, digamos, ese ha sido, digamos, el proceso, ¿no? Pero repito, ¿no? Ha sido un proceso netamente en el ámbito eh, europeo, ¿no? En otras partes del mundo no tuvo ese desarrollo de manera lineal, ¿no? Por ejemplo, los egipcios a lo mucho llegaron a conocer el cobre. Ellos no llegaron a conocer el hierro hasta la llegada, o el bronce hasta la llegada de los, ¿cómo se llama este pueblo que los invadió? Se me fue. Se me fue, realmente había un pueblo que los invadió durante el Egipto Medio. Me acuerdo, por ahí de repente alguien se acuerda, a ver, por el chat. Bueno, se me una laguna mental ahí tremenda, pero los egipcios no conocían ese tipo de metal, ¿no? Hasta que llegaron estos pueblos invasores. Ah, los Ixos, ya me acordé, los Ixos, ¿no? Los Ixos llegaron a introducir el bronce a Egipto, ¿no? En China no conocían el hierro, ¿no? Por ejemplo, los incas, acá cuando realizaban sus enfrentamientos, hasta con la época de los españoles, lo utilizaron con la piedra, ¿no? Ellos no utilizaban los metales. Los metales, recuerden, lo utilizaban para otros fines, ¿no? Con fines más que todo religiosos, ceremoniales. Entonces, es algo que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Por eso que la prehistoria se analiza, pero bajo el desarrollo de Europa.
Pero si queremos estudiar la historia de la humanidad, no tenemos que tomar mucho en cuenta la prehistoria, porque obviamente, o su clasificación, ya que en otras partes del continente tenemos que estudiarlo bajo otro concepto, ¿no? Otra forma de definirlo.